Estimadas alumnas y estimados alumnos, me es grato darles la bienvenida a una sesión de Aprende en Casa 3, de Matemáticas para primer grado. Yo soy el maestro Juan Carlos Martínez Cortés y les ayudaré a comprender el tema de esta sesión. Le doy la bienvenida a Leslie. Muchas gracias. En esta sesión estudiaremos las relaciones de orden entre los números decimales y fraccionarios en un contexto de medidas. Para empezar, compararemos y ordenaremos diferentes listones, usando como unidad de referencia el tamaño de un listón de 1 metro de longitud. Si es posible, consigan listones, varitas u otros materiales similares para realizar la actividad con nosotros. Empecemos observando la siguiente imagen. La imagen representa un listón rosa que mide 1 metro de largo y 6 listones de diferentes colores y tamaños, y la medida que les corresponde como fracción o número decimal. Las medidas son 3/5 de metro, 4/7 de metro, 0.85 metros, 4/3 de metro, 3/4 de metro y 1.15 metros. Reflexionemos en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo podríamos determinar qué medida le corresponde a cada listón? ¿Qué fracción o número decimal le corresponden al listón más pequeño? ¿Cuál al listón más grande? Maestro, pienso que lo primero que tenemos que hacer es obtener las medidas en la misma representación numérica, ya sea como número decimal o como fracción, para poder compararlas. Es correcto, Leslie. Pero otra cuestión que también hay que considerar es que 2 listones, el café y el rojo, son más largos que el rosa. Alumnas y alumnos, ¿pudieron identificar qué medidas corresponden a dichos listones? ¿Cómo pueden saber la medida del listón rojo? Profesor, seguro en casa ya pensaron en esto, pero si la medida de un listón está entre 0 y 1 metros, ¿quiere decir que el listón es más pequeño que el rosa? Pero si es mayor a 1, ¿quiere decir que es más grande? Eso es correcto, Leslie. Observemos nuevamente las medidas para identificar aquellas que son mayores que la unidad. Analicemos las medidas. Primero aquellas que están dadas con números fraccionarios. En estos casos tenemos 3 fracciones propias, es decir, fracciones de las cuales el numerador es menor que el denominador. 3/5, 4/7 y 3/4. Por lo tanto, representan medidas menores a 1 metro. La fracción 4/3 es impropia, lo que significa que es mayor que 1. En el caso de los números decimales, 0.85 es menor que 1 y 1.15 es mayor que 1. Por lo tanto, ya tenemos las medidas de los listones café y rojo. ¿Cuál de las dos medidas es mayor? ¿4/3 o 1.15? ¿Ya tienen anotada la información? Profesor, ¿podríamos convertir 4/3 a número decimal? Pero esa fracción no tiene un número decimal equivalente, ya que le corresponde un número decimal infinito. Entonces, ¿sería mejor convertir 1.15 a fracción para hacer la comparación? Tienes razón, Leslie, pero en este caso no queremos conocer la medida exacta. Solamente vamos a hacer una comparación. Entonces, podemos usar números decimales, es decir, una aproximación a 4/3. Al dividir 4 entre 3, el resultado es aproximadamente igual a 1.33. Y al comparar con 1.15, vemos que 4/3 es mayor. Muy bien, maestro. Ahora ya sabemos que el listón café mide 1.15 metros de largo, ya que el listón rojo, que es el más grande en longitud, mide 4/3 de metro. Muy bien, Leslie. Ahora vamos a determinar cuál es la medida del listón más pequeño, ordenando las medidas menores a 1 metro. Claro que sí, maestro. Sabemos que las medidas son 3/5 de metro, 4/7 de metro, 0.85 metros y 3/4 de metro. ¿Ya saben cuál es la medida del listón verde, que es el más pequeño en longitud? ¿Qué tipo de representación resulta más conveniente para comparar las medidas? En este caso, podríamos utilizar fracciones para realizar la comparación, porque 4/7 no tiene una representación exacta como número decimal, pero el proceso sería más largo.
ya que tenemos que buscar un común denominador y después realizar la conversión a fracciones equivalentes con igual denominador. Y como únicamente vamos a comparar, podemos convertir las fracciones a número decimal. Así, tenemos que 3 entre 5 es igual a 0.6. 4 entre 7 es aproximadamente 0.571. Y 3 cuartos es igual a 0.75. Ahora, ya podemos comparar las medidas, Leslie. ¿Nos ayudas a mencionar el orden, por favor? Claro que sí, maestro. El listón verde, que es el de menor tamaño, mide 4/7 de metro. El morado, 3/5 de metro. El azul, 3/4 de metro. Y el anaranjado, 0.85 metros. Y ya sabíamos que el café mide 1.15 metros y que el rojo mide 4/3 de metro. Así, tenemos que la medida de los listones ordenadas de menor a mayor en metros son 4/7, 3/5, 3/4, 0.85, 1.15 y 4/3. Con los ejemplos anteriores pudimos establecer una estrategia que permite comparar números decimales y fracciones. Pero sin duda existen muchas otras situaciones en las que podemos enfrentarnos a la necesidad de comparar este tipo de números. Así es, el orden y comparación de los números decimales y fracciones está presente en muchos otros contextos, Leslie. Analicemos el siguiente planteamiento. Hugo y Antonio son socios y se dedican a elaborar joyas de diferentes metales, entre ellas alhajas de oro. Como el oro es considerado un metal blando, tienen que alearlo con otros elementos para que obtengan una dureza. Una aleación es una mezcla homogénea de 2 o más elementos, de los cuales al menos uno debe ser metal. Hugo hizo una sortija y un collar de oro, y Antonio unos aretes y una pulsera. Al calcular la proporción de oro que utilizaron en cada pieza, cada uno registró la información de diferente forma. Observemos la tabla, que contiene una imagen de las joyas que hizo cada uno y la cantidad de oro en su composición. La primera fila muestra la sortija que hizo Hugo, cuya composición de oro es de 170/250 de oro. La segunda fila corresponde al collar de Hugo, con 14/20 de oro. Posteriormente se muestran las piezas que hizo Antonio, los aretes con 0.75 y la pulsera de 0.615. ¿Cuál pieza tiene mayor porcentaje de oro? ¿Cómo podríamos ordenar y comparar las fracciones y números decimales para saber qué pieza tiene mayor porcentaje de oro? Considero que podríamos convertir a número decimal las fracciones 170/250 y 14/20. Pero también pienso, profesor, ¿qué tal si convertimos las fracciones y los decimales de los artículos a una fracción decimal equivalente? Primero identifiquemos si las fracciones 170/250 y 14/20 tienen una fracción decimal equivalente, que en este caso es con denominador 1000. Alumnas y alumnos, ¿cómo podemos obtener una fracción equivalente con denominador 1000? Efectivamente, lo primero es determinar si los denominadores son múltiplos entre sí, es decir, si uno cabe de manera exacta en el otro. De lo contrario, no podríamos convertir esta fracción. Veamos la diapositiva. En el caso de la sortija, la proporción es de 170/250 y queremos convertir la fracción a milésimos. Primero, veamos si hay un número entero que multiplique a 250 y dé como resultado 1000. Para ello, dividimos 1000 entre 250. Resolvemos la división y obtenemos como cociente 4, por lo que multiplicaremos el numerador y el denominador de la fracción por 4 para obtener la fracción equivalente. Así, tenemos que 170/250 es equivalente a 680 milésimos. Sabemos que este procedimiento también es útil para establecer la fracción equivalente a 14/20. Pero, ¿qué sucede con los números decimales, profesor? Bien, Leslie. En el caso de los números decimales 0.75 y 0.615, sabemos que 0.75 se lee de forma correcta como
75 centésimos. Es verdad, profesor. Y en caso de la pulsera, 0.615 es equivalente a 615 milésimos. Y en este caso ya tenemos la fracción en milésimos. Es correcto, Leslie. Vamos a convertir a milésimos las medidas del collar y los aretes. El collar tiene 14 veinteavos de oro. Para el collar dividimos 1000 entre 20, da como resultado 50, número por el cual multiplicamos el numerador y el denominador de 14 veinteavos, obteniendo la fracción 700 milésimos. Ahora, en los aretes, 100 es la décima parte de 1000, por lo que multiplicamos el numerador y el denominador de la fracción 75 centésimos por 10 para obtener la fracción equivalente, que es 750 milésimos. Por último, la pulsera, expresada como fracción decimal, es equivalente a 615 milésimos. Con estos datos ya podemos comparar las cantidades, porque todas están dadas en milésimos. Regresemos a la tabla de los datos. De acuerdo, profesor. Veamos la tabla. La tabla muestra el porcentaje de oro de las piezas ordenadas de menor a mayor. Así, podemos ver que la pieza con menor porcentaje de oro es la pulsera, con 615 milésimos. La segunda es la sortija, con 680 milésimos. La tercera pieza es el collar, con 700 milésimos. Y finalmente, la pieza con mayor porcentaje de oro son los aretes, con 750 milésimos de oro. Al convertir fracciones y números decimales a fracciones decimales, podemos compararlas y ordenarlas. Para continuar, ¿tú sabes que el hierro es parte de los minerales que deben componer nuestra dieta? Así es, profesor. De hecho, la falta de hierro en el cuerpo provoca un tipo de anemia, una enfermedad que se caracteriza por fatiga, palidez, mareos, entre otros síntomas. Y para prevenirla hay que tener una dieta balanceada. Es correcto. Y como dices, tener una dieta balanceada es indispensable. Por el año 1900 se creía que las espinacas tenían una cantidad exagerada de hierro, ya que el químico alemán Erich von Wolf, dedicado al estudio de este vegetal, olvidó ponerle el punto decimal a su notación. En lugar de describir 3.5 miligramos, anotó 35 miligramos. Vaya, 10 veces más de lo que debería tener. Pero no debieron tardar mucho en darse cuenta de ese error, maestro. Pues el estudio fue publicado aproximadamente en 1870 y hasta 1937 se descubrió el error, aunque hoy en día aún hay personas que conservan esta idea. Así que les daré una lista de alimentos con la cantidad de hierro que puedan llegar a contener por cada 100 gramos. Es importante que anoten los valores aquí presentados. Los productos que muestra la tabla y la cantidad de hierro en gramos que contienen por cada 100 gramos son los siguientes. Garbanzos, 9 sobre 1250. Hígado de cerdo con 0.03. Hígado de pollo con 0.0079. Lentejas, 0.007. Perejil, 0.0057. Pistaches con 0.0073 y la yema de huevo con un 125avo. ¿Cuál de estos alimentos contiene la mayor cantidad de hierro? Entonces, profesor, estos alimentos son ricos en hierro y según la tabla, en el caso del perejil, si yo me como 100 gramos, estaré ingiriendo aproximadamente 0.0057 gramos de hierro. Observe, profesor, que tenemos fracciones y números decimales, pero a diferencia de la situación anterior, convendría convertir las fracciones a número decimal. Es verdad, Leslie, porque únicamente hay dos cantidades dadas como fracción. Para convertir una fracción en número decimal, dividimos el numerador entre el denominador. Observen cuál sería su equivalencia. Para 9 sobre 1250, dividimos 9 entre 1250. El cociente es 0.0072 y para un 125avo dividimos 1 entre 125, cuyo cociente es 0.008. Maestro, me pregunto, ¿cuál de los alimentos aporta mayor cantidad de hierro de acuerdo a la tabla? Alumnas y alumnos, ordenen de menor a mayor los alimentos por su contenido en hierro.
al tener todas las cantidades en decimales, las alineamos con el punto decimal y para facilitar la comparación agregamos ceros a la derecha, de manera que todos tengan el mismo número de cifras. Profesor, igualar el número de cifras es muy útil al ordenar números decimales, ya que a veces olvidamos que el número distinto de 0, entre más cercano al punto decimal, es mayor. Por ejemplo, ¿qué número es mayor? ¿0.02 o 0.019? Ya sé a lo que te refieres, Leslie. Para ustedes, alumnas y alumnos, ¿qué número es mayor? ¿0.02 o 0.019? Si igualamos las cifras decimales y planteamos la pregunta, ¿qué número es mayor? ¿0.020 o 0.019? La comparación resulta más sencilla y podemos establecer que 0.02 es mayor que 0.019. Retomemos el caso de los alimentos e igualemos las cifras decimales para compararlos. Tenemos las cantidades en gramos. Garbanzos, 0.0072. Hígado de cerdo, 0.0130. Hígado de pollo, 0.0079. Lentejas, 0.0070. Perejil, 0.0057. Pistaches, 0.0073. Y yema de huevo, 0.0080. Profesor, pienso que en este momento ya es más fácil compararlos y ordenarlos. Así es, Leslie. En casa tomen nota y validen que el orden propuesto es correcto. El perejil con 0.0057 va primero por ser el menor después de las lentejas con 0.0070. Los garbanzos con 0.0072. Siguen los pistaches con 0.0073. A continuación, el hígado de pollo con 0.0079. La yema de huevo con 0.0080 y por último, el hígado de cerdo con 0.0130 gramos por cada 100 gramos de alimento. Muy bien, Leslie. ¿Y ustedes, alumnas y alumnos, pudieron ordenarlos correctamente? Gracias a esta comparación y ordenamiento podemos saber que uno de los alimentos que contienen mayor cantidad de hierro por cada 100 gramos es el hígado de cerdo. Aunque no hay nada mejor que tener una dieta bien balanceada, ya que hay otros alimentos como el arroz o el germen de trigo que también contienen hierro en diferentes proporciones. Todo ha quedado claro. ¿Podemos estudiar un último planteamiento, maestro? Claro que sí, Leslie. Primero, hagamos un resumen de lo estudiado. En el planteamiento inicial comparamos la longitud de los listones para determinar cuál de ellos es el de mayor o menor longitud. Para ello, obtuvimos la misma representación numérica que nos facilitó la comparación. Asimismo, usamos como unidad de referencia un listón de 1 metro de longitud. En el segundo planteamiento, comparamos la cantidad de oro en 4 joyas. Para ello, usamos el mismo tipo de representación numérica, que fueron fracciones con denominador 1000. En el tercer planteamiento, comparamos la cantidad de hierro por cada 100 gramos en diferentes tipos de alimentos, usando números decimales. Para los 3 planteamientos es importante que tengan claro que cuando se quiere comparar una longitud, un criterio es tener el mismo tipo de representación numérica. Ahora, apliquemos lo aprendido en el siguiente desafío. Se tiene un clavo, se sabe que su medida es de la mitad de 1 pulgada. ¿Cuál de las siguientes medidas es la mejor aproximación de su longitud? Inciso A, 1.2 centímetros. Inciso B, un entero 3/14 de centímetro. Inciso C, 1.3 centímetros. ¿Qué piensas, Leslie? Dado que contamos con la información del valor de 1 pulgada en centímetros, es necesario comparar las medidas en el mismo tipo de representación numérica. En este caso conviene que sean en números decimales. Así es. El razonamiento a seguir es saber la medida de la longitud del clavo en centímetros. Para ello, consideremos que si 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros, media pulgada es igual a 1.27 centímetros. Es decir, se puede dividir 2.54 entre 2 o multiplicar 2.54 por 1/2.
Ahora ya sabemos que la longitud del clavo es de 1.27 centímetros de largo. Para responder la pregunta, ¿cuál de las siguientes medidas es la mejor aproximación de la longitud del clavo? Necesitamos comparar 1.27 con cada una de las medidas de las opciones. Comencemos. Al comparar 1.2 centímetros y 1.27 centímetros, identificamos que 1.27 es mayor que 1.2 por 0.07 centésimas de centímetro, o que 1.2 es menor que 1.27. Al comparar un entero 3/14 de centímetro, necesitamos conocer el equivalente de 3/14 de centímetro en número decimal. Para ello, dividimos 3 entre 14 y sabemos que es aproximadamente 0.21 centímetros. Es decir, un entero 3/14 de centímetros es equivalente a 1.21 centímetros. Por lo tanto, y para fines de la comparación, podemos decir que un entero 3/14 de centímetro es menor que 1.27. La diferencia entre ellos es de 0.06 centésimas de centímetro. Al comparar 1.3 y 1.27, identificamos que 1.3 es mayor que 1.27 centímetros por 0.03 centésimas de centímetros. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Hemos determinado todas las medidas en su expresión como número decimal y las hemos comparado una por una. Pero la pregunta planteada nos lleva a un razonamiento más fino. ¿Cuál de las siguientes medidas es la mejor aproximación a la longitud del clavo? Es decir, tenemos que determinar cuál medida en número decimal es más cercana a 1.27 centímetros, que es la medida del clavo. Maestro, ¿la medida más cercana puede ser mayor o menor a 1.27? Continuemos con el análisis para construir la respuesta a tu pregunta. Hemos determinado que 1.2 es menor por 0.07 con respecto a 1.27 centímetros y 1.21 es menor por 0.06 con respecto a 1.27 centímetros. 1.3 es mayor a 1.27 por 0.03 centímetros. Por lo tanto, emplearemos la recta numérica como recurso para argumentar cuál es la mejor aproximación de la longitud del clavo. Ubicamos en la recta numérica el punto que representa la medida de la longitud del clavo, que es media pulgada. Después, se ubica el punto A, que representa la medida de 1.2 centímetros. Asimismo, se ubica el punto B, que representa la medida de 1 centímetro, 3/14 de centímetro en número decimal, y el punto C representa la medida de 1.3 centímetros. Al observar la ubicación en la recta de los puntos A, B y C, se concluye que la mejor aproximación a la longitud del clavo es 1.3 centímetros. Al comparar las medidas de la recta numérica, puedo responder mi pregunta. Es decir, en este caso, la medida más cercana a 1.27 es un número mayor a él, que es 1.3 centímetros. Así es, Leslie. Por ello, es importante que tengan claro que cuando se quiere medir una longitud que no es exacta, se debe considerar la mejor aproximación a ella. Leslie, alumnas y alumnos, en esta ocasión revisamos problemas que involucran el ordenamiento de fracciones y decimales. Espero les haya resultado interesante, pero sobre todo, útil. Seguro que sí, profesor. Me dio mucho gusto estar en Aprende en Casa 3 con la asignatura de Matemáticas para primer grado. Yo agradezco tu participación, Leslie, y también agradezco a las alumnas y alumnos que nos vieron y nos acompañaron por toda esta sesión. Hasta la próxima.